Hola Jimenita. Hola Ruth. Hola a todos. Hola a todos, bienvenidos a una edición más de El primer martes. Ya lo estamos dominando, ahora sí. Un poco más. Ese es el tema con la práctica. La práctica hacia el maestro, es correcto. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Espero que hayan pasado un mes muy tranquilo, muy ameno. Así es. Así es. Y bueno, el mes pasado les comentamos que el tema de hoy iba a ser enfocado hacia los chiquillos y no tan chiquillos, también adolescentes. Y el tema es supervisar a los hijos. Así es. De hecho es la importancia de supervisar a los hijos. Pero aquí vamos a tocar dos puntos. El para qué supervisarlos y cómo supervisarlos. Es el regalo. Es el regalo. Ok. Pues empecemos con los términos básicos para poder entender cuál es el tema como tal. Así es. Y ¿qué es supervisar? ¿Qué es supervisar? Una palabra tan básica que la tenemos desde siempre. Y súper cotidiana. Y que muchas veces nomás no sabemos qué es como tal. Así es. Jimenita, ¿para ti qué es supervisar? Pues para mí es como poner atención, observar los detalles y ser como una guía ante ciertas acciones o ante ciertos momentos, ¿no? O sea, no es como tal un implementar tu opinión, sino más bien como el llegar a un acuerdo o a un momento de raciocinio entre ambas personas y ser como esa guía, ¿no? Así de, a ver, ¿tú qué opinas sobre esto? Bueno, a ver, yo te doy mi opinión sobre esta otra. Llegar como a un acuerdo es otra cosa. O sea, está bien. Iba bien en mi concepto hasta que llegué. Sí. Hasta que tocó con la parte de a mí aquí me toca que me supervise, entonces mejor lleguemos a un acuerdo. Listilla de sequía. Realmente supervisar es, y es más, la palabra en sí misma lo dice, es tener una visión arriba de la otra persona. No con el fin de minimizar al otro, más bien al contrario, es decir, yo que tengo más experiencia, yo que sé más, observo lo que tú estás haciendo para guiarte, para apoyarte, para darte más herramientas y para verificar que esto que estás haciendo salga bien. Ay, ya me salté yo misma. Porque después viene el para qué. Pero bueno, no lo hice yo. Sí. Entonces, bueno, la tarea es, el supervisor es una persona con más jerarquía sobre conocimiento, sobre jerarquía en general, que dice y que ayuda a que las reglas y las cosas que ya están establecidas se sigan de la manera que es necesario para que todo salga bien. Entonces, realmente eso es ser supervisar. Tener una visión más elevada sobre lo que está sucediendo, con más habilidades, con más herramientas, para apoyar al que está abajo a hacerlo. Eso es supervisar. ¿Para qué sirve? Es precisamente para verificar el bienestar, el éxito de de lo que se está ejecutando y el bienestar del individuo que lo está haciendo, el bienestar del que está supervisando, el que está arriba, y el bienestar de todo el grupo. Entonces, verdaderamente, y bueno, si nos vamos como muy intensos, podríamos pensar que un efecto bien supervisado puede apoyar hasta el bienestar de una gran empresa o de un país o etcétera, dependiendo del nivel donde lo estés haciendo. Pero claro que toca a todos. O sea, si tú en tu familia supervisas, por ejemplo, la honestidad, entonces seguro va a haber una familia honesta que claro que va a repercutir en algún momento en todo el país.
Sé que suena exagerado, lo sé, pero es verdad. Lamentablemente estamos perdiendo este trabajo de supervisión de los padres. Por eso es el tema hoy. ¿Por qué es tan importante supervisar a los hijos? Porque ahora la mayoría de los papás o trabajan los dos, o por lo que sea le han dejado como la tarea de la educación a los hijos a la escuela y a los medios de comunicación. Wow. Que era algo que de lo que también mencionamos en algún otro programa, es esa cuestión de ahora todo es accesible hacia todos. O sea, es un poco más difícil que en años anteriores por esta inmediatez, por esta rapidez, por esta cuestión de solamente con que agarre un celular ya puedo llegar a lugares inimaginables. O sea, literalmente inimaginables. Me pongo una vez más de ejemplo. Yo recuerdo que en mi adolescencia, pues de repente llegué a ver cosas que no eran aptas para mí. Así es. Y que quizás, o sea, quizás no me causó ningún efecto que yo crea negativo o positivo. O sea, realmente, o sea, fue un impacto en el momento porque realmente no era apto. Pero no creo que haya repercutido en mí negativamente porque pues estoy aquí. Bueno, porque, pues, el sobrevivir a las situaciones no quiere decir que no haya repercutido. Claro, sí, claro, lo entiendo esa parte. Sin embargo, o sea, hoy soy un poco más consciente que puedo llegar a ver, bueno, más bien a dimensionar que eso no lo tenía que haber visto, quizás ni en mi adolescencia ni nunca, ¿no? O sea, pero sin embargo lo vi. ¿Por qué? Pues porque era muy fácil tomar una computadora y de repente entrar. Si no era por iniciativa propia, pues porque alguien más lo hizo y como por seguir una inercia. Llegaremos un poco más a ello. Así es. Continuemos Así con es. el tema básico antes de Sí, ya ahondar, pero bueno, esa era como una pequeña acotación, ¿no? Y ahora sí, ¿por qué es importante entonces esta supervisión? Supervisar a los hijos. ¿Por qué es importante supervisar a los hijos? Para que no hagan este tipo de cosas. O sea, como llegaran como yo a sitios inimaginables. Sí, sí. Además de esto, de para que no lleguen a sitios inimaginables, no se trata de restringir a las personas todo solo por restringir. Es punto número 1. ¿Por qué supervisar a los hijos? A los hijos porque nosotros somos las guías. Porque el adulto es quien tiene la obligación de guiar, de darle como el mejor espacio. Y el mejor espacio solo se logra poniendo límites. O sea, el mejor espacio es decir, este es el espacio donde tú vas a estar bien. Y yo verifico que no te salgas de ese espacio para que puedas crecer mejor, etcétera. Hablando de crecer mejor, por ejemplo, yo no soy precisamente alguien que se dedique al cultivo de plantas. Pero lo que sí sé es que si pones 2 semillas de diferentes especies, por ejemplo, de pera y de aguacate, ¿no? Las pones juntas y empiezan a germinar y crecen. Si no tienen su propio espacio, si están demasiado juntos, llega un momento en que se entrelazan y la pera sabe a aguacate y el aguacate sabe a pera. Entonces, es precisamente por eso, si tú quieres que tus hijos tengan una más, es que no quiero decir así que sean tan puros, o sea, como en este rollo, pero sí verificar su calidad como ese ser íntegro, exclusivo, único. Dale este espacio, ponle su propia macetita. Es que no quiero decir cosas que después se malinterpreten, o sea, no es encierra a tus hijos, no los dejes salir, ponlos en una maceta y ya no es eso, pero es verifica, supervisa, haz que el espacio donde esté para crecer sea el mejor espacio. Entonces,
Es algo que también, bueno, que quizás yo he mencionado más, es como esa cuestión de no necesita ser exactamente como tú, porque es un individuo y tiene su propia personalidad, claro. y necesita también experimentar y aprender, porque bien dice el dicho que no aprendes en cabeza ajena. Sin embargo, pues intentar que el golpe sea el menor posible, por así mencionarlo, ¿no? O sea, como dices, que el espacio donde experimente, donde crezca, pues sea el más tranquilo o el más óptimo posible dentro de todas las otras situaciones que están alrededor de. Así es. Así es. Ahora, es que viene una parte, me están viendo como que me río un poco, lo siento. Viene una parte que dice, ¿qué edades son las supervisables y por qué? ¿No? Por ejemplo, de los 0 años, o algunos dicen que hasta antes, que desde antes de que nazcan, que hay que verificar que el bebé no haga de las suyas, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. De los 0 años a los 4 años más o menos, se supervisan las cosas básicas de existencia. O sea, superviso que darle el mejor espacio, por ejemplo, para que se pueda poner a gatear. Y que no se encuentre cosas que lo vayan a lastimar, que le vayan a estorbar, etc. Parece muy exagerado lo que digo, pero la realidad es que es una tarea de supervisión. Yo no voy a gatear por él, ni voy a gatear con él tampoco. Pero sí necesito brindarle el mejor espacio y supervisar que lo esté haciendo bien. Y es más, hoy ya los terapeutas de movimiento, en estimulación temprana, como lo llaman, tienen que enseñarle a los papás a verificar que el bebé tenga un buen gateo, porque ese buen gatear sin movimientos raros, porque de repente los bebés empiezan a tomar como sus mañas de lo que se les hace más fácil hacer, y empiezan a mover un piecito más, un piecito menos, a gatear chuecos o de pompis, bueno, no. Sí. Entonces, los terapeutas se ponen a trabajar este tema del gateo porque gatear es una parte fundamental para el equilibrio y la motricidad, etcétera. Entonces, supervisamos los primeros 4 años como las partes básicas, que aprenda a comer, que aprenda a vestirse, o sea, cosas básicas. También después ya, si avanzamos más, por ejemplo, como toda la primaria, de hecho tenemos como esta división que nos apoya, ¿no? Toda la primaria tiene que ver con el aprender cosas más sociales, más... Y todo eso hay que supervisarlo, o sea, cada etapa, cada cosa hay que supervisarlo. Cuando está la adolescencia, pues a supervisar, además de todo este asunto relacional, etcétera, pues también empiezas a supervisar la situación sexual, o sea, muchas otras cosas. Entonces, me empecé a como reír un poquito, porque ¿qué edades se supervisan? Y tal vez ahorita Jimena va a brincar, fíjense, pongan atención. Oh, Dios. Oh, Dios. Y tal vez Jimena va a editar esta parte, porque si no, si su mamá ve el programa, no vaya a tener una consecuencia. La verdad es que mientras los hijos viven en casa de los papás, el papá es el más elevado en la jerarquía y tiene no solo derecho, sino obligación de supervisar que las cosas que suceden en su hogar, en su espacio, aunque su hijo tenga 50 años, sea adecuado. De verdad yo tengo casos impresionantes, por ejemplo, de mujeres de 70 años que tienen el hijo 50 años y vive ahí con ellos, porque se regresaron a vivir ahí, porque no pudo, porque la economía no le permitió tener su espacio, O de otras edades, pero adultos, por ejemplo, adultos que viven con la mamá. Y la mamá entra en conflictos terribles porque es así como de, es que es adulto, ¿no? Y ya no supervise nada, pero de repente
llega tomado, hace un reguero, peor que un adolescente, o sea, tiene un cuarto regadísimo, come lo que sea y deja todo botado, o sea, como si viviera solo, pero realmente está viviendo en casa de la mamá o en casa de los papás. Y son muchos conflictos porque es bien interesante que el adulto que se siente adulto y que no está tomando acciones de adulto. Porque cuando un adulto toma acciones de adulto, pues entonces no necesita ni siquiera que alguien le jale así de, oye, levanta tus trastes, oye, no mantengas sucio tu espacio, porque aunque es tu espacio, pero es mi casa. Y de repente, no saben, cosas que yo escucho. Es que perenganita que come en su recámara y deja ahí todo y después de un mes abres la recámara y huele a comida echada a perder, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la verdad es que los papás se sienten que pierden el derecho de supervisar a los hijos cuando los hijos ya son adultos. Y justamente eso era una de mis preguntas, como comentarios. O sea, ¿por qué pasa eso? O sea, yo he visto como de repente, creo que papás o adultos que de pronto sienten como que el hijo ya se valió por sí mismo y entonces dejan de supervisar, ¿no? Y generalmente pasa como en la adolescencia o como en esa transición entre adolescencia y adultez joven. Adultez joven, exactamente, en los que ya es como, pues sí, ya, ¿no? O sea, no sé por qué sucede eso. O que solamente prestan atención durante las primeras etapas, como mencionabas, cuando eran niños y, bueno, bebés y niños, y ya cuando es adolescente ya es como que se lo atribuyen a la adolescencia, ya es como, no, sí, está bien, es adolescente. O sea, ¿cómo es que sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Y cuando también se va dejando en este tema de, es que es adolescente, va a terminar siendo un adulto con muchos problemas. La realidad es que en la tarea de ser padres no se acaba hasta que no se muera tu hijo o hasta que no te mueras tú. Esa es la realidad. Solo que hoy por hoy la sociedad nos va llevando como a un tema de, pues ya se valen por sí mismos. Ya los podemos dejar solos. Y no estoy diciendo que no los dejen solos. Y no estoy diciendo que no los dejen volar. Estoy diciendo que supervisen su vuelo. Estoy diciendo que lo dejes volar solo, pero que estés observando cómo vuela. Y digas, ay, mira, está metiendo el ala derecha de manera que en una corriente perenganita lo va a tirar. Así que entonces yo, si es emergencia, en ese momento voy volando y le digo, acomoda toda la derecha porque estás volando mal. Si no es de emergencia, me espero a que regrese y le digo, te observé y mira, tienes estas cosas así, entonces tienes que mejorarlo de esta forma. O sea, eso es lo indispensable. ¿Por qué sucede? Porque cada vez entre las ocupaciones de los padres, la información, hay una mala información desde hace ya muchos años que vino de una corriente de Estados Unidos que decía que hay que ser amigo de los hijos. No es cierto, ya lo hemos dicho en otros programas. Se puede ser amigable con los hijos, pero no se es amigo de los hijos. Si es el papá o la mamá, son los padres del hijo. Y como padres, tienen obligaciones y tienen cosas que hacer como padres. No pueden irse a bailar con los hijos pensando que entonces ya son super cuates y amiguísimos del alma y dejar de hacer la tarea que les toca como papás. Sí, que era lo que decíamos, ¿no? O sea, necesitas mantener esa jerarquía para poder establecer esos límites. Así es. Y para poder, pues, establecer, ¿no? Cuáles son las reglas o cuáles son, pues sí, los límites. Sí, entonces, dices, ¿por qué pasa? Porque cada vez se ponen menos límites, porque cada vez
Es que pongo cara, porque de repente recuerdo cada caso, no saben ustedes. Que los papás dicen, ya puse el límite. Y ya, creen que por haber puesto el límite ya solito se va a cumplir el límite. Y si no se cumple, después están haciendo corajes y todo, pero no están supervisando que se hagan las cosas. Claro. O sea, hablemos de empresa, tal vez en una empresa es más fácil verlo. Si yo tengo una empresa y tengo un puesto libre, y el puesto de empaquetador de carne, por ejemplo, o de productos, no sé qué, en charolitas, ¿no? No le digo, pues esto hay que empaquetarlo en charolitas, tal, y listo, y le pegas la etiqueta y listo. No, hay que capacitarlo, hay que primero enseñarle cómo. Y no es nada más decirle, mire, esto se hace así, listo, ya, bye. Le enseño y me pongo a trabajar con él y entonces superviso y verifico que lo esté haciendo bien, a buen tiempo, de buena manera, etcétera. O sea, que siga las reglas que ya tengo establecidas o las líneas que tengo establecidas para la supervisión. Y después, cada determinado tiempo, verifico. O yo personalmente, o si ya tengo un supervisor que se va a dedicar solo a eso, entonces lo mando a que revise que el chico que está empacando en charolitas lo siga haciendo adecuadamente. Que no haya encontrado una maña para saltarse algún paso del proceso. Exactamente, y que una maña al final afecte el bienestar del producto, por ejemplo, o el bienestar del cliente, o el bienestar de la empresa en general, ¿no? O sea, sí. Más bien era como justamente ahora la pregunta, ¿no? ¿Qué se supervisa entonces cuando los hijos, o sea, con los hijos, qué hay que supervisar? Ya hablamos un poquito de las edades y levemente como esas cuestiones de 0 a 4 años, funciones básicas, por así mencionarlo, ¿no? De 4 a 10, a 11, el ser social, la relación. O sea, no sé si por edades o por temas, ¿qué es lo que hay que supervisar? Sí. Si vamos a hablar primero, son como 3 rubros básicos o 4 que se supervisan. El primero, diría yo, supervisa contenidos. Toda la supervisión tiene que ser de acuerdo a las características de la persona, de lo que estás, del propósito que tú quieres. O sea, tú quieres un niño que sea lindo, tierno, cariñoso, pues entonces hay que supervisar las emociones y trabajar con emociones y estar atentos a esa parte. Entonces, regreso. Supervisar contenidos. ¿Qué se supervisa? Dependiendo, es bien importante determinar la edad, si es apto para, y el ser apto para, ves que hay, en las películas dicen, tienen una clasificación, y ahí dicen apto para 14 años en adelante, apto para... Entonces, nosotros en casa necesitamos verificar apto para qué cosa quiero. Yo tengo un tema interesante con eso, porque las familias tienen sus estilos, ¿no? Pero de repente hay personas que se ponen a ver sus programas de series de policíacas donde hay asesinatos y cosas muy intensas, y se sientan a verlo con sus chiquitos de 8 años. No es para niños. Las series policíacas no son, hasta diría yo, ni siquiera para adolescentes. O sea, y no es porque quiera yo poner como una burbuja protectora y que no se enteren de esto, pero es demasiada información. Es como, no puedes evitar que, viviendo en la situación mundial en la que vivimos actualmente, o sea, no puedes evitar que los niños de pronto sepan pues estas cuestiones, ¿no? De asesinatos o de muertes, o que ya hubo un atentado en no sé dónde, bla, bla, bla. No lo puedes evitar. Eso ya está, eso es parte de lo que estamos viviendo,
y como tal también ellos necesitan estar en contacto porque pues necesitan aprender, ¿no? A discernir, a observar críticamente qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, sí puedes evitar sobreestimular esa cuestión. Así es. Y es justamente lo que Así mencionas, ¿no? O sea, entonces, hay que verificar la edad, el contenido, si tiene ya mi hijo, sea de la edad que sea, capacidad lógica y racional adecuada para entender eso. Y si no la tiene, entonces sí puedo decirle, esto todavía no es para que tú lo veas, o sea, no es para ti todavía. Es importante explicarles, ¿por qué es que no es para ti? Ah, pues porque mira, tu cerebro todavía está madurando. Necesita aprender muchas otras cosas antes de poder entender perfectamente todo lo que implica esto. Pero los niños hoy, no, sí entiendo, ¿no? Pero no entienden todo. Y bueno, entonces, primero hay que checar esta parte. ¿Desde dónde vamos a partir para supervisar? Y después entonces sí supervisamos contenidos, ¿no? Que no haya contenidos sexuales, contenidos agresivos. Y en agresivos pueden ser de infinidad de cosas, porque la agresión puede ser de muchas formas. Para más información pueden ver el programa de abuso. Así es. Patrones de abuso. Así es. El mes pasado. Así es. Entonces, bueno, supervisamos contenidos, porque es indispensable supervisar contenidos. Supervisamos esto es en lo que ve, lee, escucha, vive, experimenta. En estas 4 áreas necesitamos estar atentos y supervisar. O sea, a ver qué estás escuchando, cuál es la música que estás escuchando. Y no solo digo, es reggaetón ya. No, a ver, me pongo a escuchar exactamente qué dice y me quedo a reflexionar. ¿Verdaderamente eso quiero que escuche mi hijo? ¿Es apto ya para esto? Apto, y me refiero a apto en todos los sentidos. O sea, no es que el niño no entienda algunas groserías, pero es apto, tiene ya la madurez adecuada para entenderlo, para poder ponerlo en el lugar adecuado. O lo va a poner como un cimiento y va a partir de ahí. Cuidado, ¿no? Cuidado. Ay, Dios, es que eso me mueve mucho, lo siento. Ahora, ¿qué otra cosa supervisamos? Situaciones, o sea, supervisamos las experiencias. ¿Y qué es importantísimo supervisar? Por ejemplo, el tema del lavado del cerebro. O sea, el grupo social donde mi hijo se está desenvolviendo, lo está de alguna forma impulsando a hacer cosas que no me parecen correctas, que no me parecen adecuadas para su edad, que no me parecen formadoras en positivo. O tiene un ídolo ahora los youtubers famosos, de los cuales los influencers, un poco nosotros, ¿no? De repente escucho que los chiquillos están como muy entusiasmados con algunos chicos que tienen sus programas, pero ¿se han sentado ustedes a ver esos programas? Y realmente todo lo que dicen y todo lo que hacen, y hasta cómo lo hacen, ¿eh? Porque por ejemplo, yo he visto programas que ven mis sobrinos de repente y digo, ok, la persona no está diciendo malas palabras, no está haciendo tal, pero sí, por ejemplo, está con un ritmo súper acelerado y no sé qué, y gritando y haciendo, digo, ¿y sí? ¿Si eso es adecuado para ellos? Sí. Entonces, es toda una tarea, supervisar es toda una tarea, porque sí necesitan trabajar y ponerse en el lugar de quien tiene que aprender primero eso, para ver si eso va a ir bien para ella. Y la verdad es que ahora la tienen muy difícil, así, sí. La tienen muy, muy difícil, papás, la neta. Porque está muy cañón todo lo que hay, o sea, desde esa exposición prematura a la violencia, a la sexualidad y a, pues como tal también a los abusos.
como a mil y una otras cosas que están sucediendo aquí ahora y que están en serio al alcance de un clic. De un clic. O sea, de un clic es impresionante. Está muy cañón. O sea, sí he podido observar hasta eso, como esos cambios tan intensos en las cosas. O sea, simplemente yo de pronto me pongo a mí misma a ver programas que veía antes cuando era chiquilla y de pronto era como, ¿es en serio que yo veía eso? Y no tanto porque esté bien o esté mal, ¿no? Sino que de pronto lanzaban bromas sexuales que es como, este es un programa para niños, o sea, se supone que es un programa para niños. Y de pronto ya hay una broma de tipo sexual, cuando en teoría, o que yo me acuerdo, es como yo lo veía a los 7, 8 años. O sea, ni por aquí me pasaba, ¿no? Claro está. Si están bien hechas las bromas sexuales, es decir, quiero decir algo. Si hay como un doble sentido oculto, que verdaderamente solo lo va a entender el adulto, o sea, ya desde la línea racional y que solo lo va a entender el adulto, entonces esa es la comedia fina, diría yo. Porque verdaderamente los niños ni lo ven. Sí, ¿no? Porque dices, ok, no lo vio el niño, no lo notó, no lo pudo entender porque no estaba dentro de su rango, de su parámetro. Ahí no veo yo tanto problema. El problema es cuando hacen bromas sexuales o cosas más abiertas, que los niños sí absorben y sí entienden, aunque no lo han vivido. Y eso es grave. Y creo que aquí también la cuestión es justo lo que mencioné, es esa sobreestimulación. Así es. O sea, no está mal que exista, no está mal que esté en el mundo. Más bien es como el estar en ese constante contacto con ese tipo de cuestiones que comienzan a repercutir en el comportamiento de los niños o incluso de los adultos. Así es. Entonces, supervisamos las vivencias y una de las vivencias es precisamente en los grupos y la otra es las adicciones. O sea, sí. Y recuerden que hay muchos tipos de adicciones a sustancias, que pueden ser sustancias adquiridas de afuera o nuestras propias sustancias, que ahí yo ya le diría que tenemos que supervisar también como condiciones, o sea, los niños que de repente aprenden a súper acelerarse y entonces ahí empezar a generar sustancias propias y después andan todo el tiempo así acelerados, ¿no? ¿Qué es lo que les decía yo de estos programas que a veces son para niños, pero que los que están llevando el programa son así y los están enseñando a sobreestimularse? Entonces, bueno. Estar todo el tiempo acelerados y entonces cuando está en el momento de calma pueden entrar en crisis. Así es. Y en situaciones de estrés. Sí, así es. Las adicciones a las personas, a los grupos, o sea, las adicciones para el tema de la codependencia, ¿no? Adicciones a todos los dispositivos y los juegos y todo eso que generan muchísima adicción, muchísima. Así que otra cosa importante a supervisar son los tiempos y las cantidades. Los tiempos y las cantidades son indispensables de supervisar hoy en día. Siempre ha sido importante, pero los tiempos y las cantidades, o sea, por ejemplo, lo voy a pasar a otra área. Por ejemplo, el área de la alimentación. Tú supervisas cuánto tiempo tiene que tardar el niño en comer y qué cosas va a comer durante ese tiempo. Entonces, si es día de golosina, porque así lo voy a poner, o sea, pueden sí tener sus días de golosina y darle a los niños cosas que no son tan nutritivas, que son más de golosina. Un día de repente a la semana no está mal, pero un día. Pero no le van a poner los pastelitos y las golosinas todo el día, mesa abierta, a la hora que quieran estar comiéndoselos. O sea, es un tiempo, es ¿qué pasó, Jimena? Me estaba acordando, a mí me condicionaban a que si quería comer postre o algo así, y que mi postre era como, no sé, unas gomitas o un chocolate o fruta, como así como fresas con crema o algo así. Si yo quería comer postre, me condicionaban así, plato limpio o no hay postre.
¿no? Entonces yo ya sabía que si quería llegar a ese punto, necesitaba que terminarme mi sopita o mi guisado, sí, con lo mi más ensalada. nutritivo, claro. Exacto. O sea, necesitaba terminármelo o comerla un 90%, 80% de esa comida para poder llegar Claro. a la recompensa. Así es. Pero los niños que por cualquier cosa sus papás trabajan, no tienen esa supervisión. Entonces, este asunto de supervisar a los niños es importantísimo. No les puedes dejar todo listo. O sea, cuando los dos papás trabajan, puede suceder que de repente el niño tiene hambre y va y desayuna Choco Crispies, porque es lo que está a la mano y sabe cómo hacerlo. Pasa otro rato, le vuelve a dar hambre y se vuelve a servir Choco Crispies. Y le vuelve a dar hambre y se vuelve a servir Choco Crispies, aunque tal vez le hayan dejado algo un poco más nutritivo, frutita picada o lo que sea, pero pues, ¿qué va a preferir comer lo que le gusta? ¿No? Creo que acabo de hacer un anuncio, lo siento. Sería de chocolate. Pero bueno, ¿no? Entonces, si el niño tiene al alcance otras cosas que le calman el apetito, que le dan cierta energía y que está muy rico y es una golosina, pues van a comer cosas de golosina en vez de algo más nutritivo. Si no hay quien esté supervisando. Y a veces están las personas que supervisan, pero no supervisan también. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Y por ejemplo, ahora en toda esta, bueno, antes terminamos con los temas de supervisión. Sí. Perfecto. Sí. Porque durante todo este tiempo me ha surgido esa duda de, ok, ¿hasta dónde es poner un límite y hasta dónde es imponer, como ahora sí como que tu verdad, ¿no? Así, por así mencionarlo, ¿no? Como de, esto se hace y porque soy tu madre y así se hace. O sea, ¿hasta dónde? Porque pues también entra en cuestión como este punto de, pues también tu hijo debe aprender a tomar sus propias decisiones, ¿no? Y no solamente como que seguir con él, ok, bueno, lo dijo mi mamá y ya, por eso lo estoy haciendo. O sea, ahora sí que sin cuestionarlo, o sin siquiera ponerlo en tela de juicio, ¿no? Así como que, sí, pasa esto y ya, fin. Hasta dónde llegue ese punto de dónde sí, dónde no, o más bien, cómo establecer esos límites. Sí, más bien eso. Porque la verdad es que hoy por hoy, Jimenita, a menos que el niño tenga como un problema relacional intenso, no va a suceder eso de que el niño no cuestione a los papás. Los va a cuestionar, aunque no se los diga directamente. Pero por línea lógica y por evolución del pensamiento, el niño llega a empezar a cuestionar a los papás si es que eso que está diciendo, haciendo es lo mejor, o es el clásico sufrir del adolescente, por ejemplo. Aquí algo que es súper recomendable es el poner límite. Es importante ponerlo y que quede muy claro. Es decir, estructurar las reglas, ponerlas así escritas y decir, estas son las reglas de la casa, esto es lo que hay que hacer. No se hace cuando ya son adolescentes, se empieza a hacer desde que son chiquitos. La regla es, tú estás jugando, terminas de jugar y recoges tus juguetes. No hay más. Cuando el niño empieza a decir, esto es interesante, esa regla de recoger los juguetes, a veces el niño llega a una etapa donde los juegos pueden tener continuación. Y no quieren levantar el juego porque va a tener una continuación, o sea, todavía hay algo que jugar. Y hay niños que pueden estar semanas jugando un juego en continuación. Entonces, en ese caso, el niño puede decir, es que todavía quiero jugar con él. No, pues tú sigues la regla. Y entonces hay que readaptar las reglas. Y decir, ok, si vas a tener un juego en continuación, entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner un espacio
que es el espacio donde tú puedes mantener tu juego en continuación. Le pones una mesita, una nueva mesita, un nuevo lugar, donde ahí puede ponerse a jugar, y esa será la zona de juego a continuación, no otra. Entonces, extiendes la regla. Pero sí es súper importante poner las reglas claras y supervisar para que esas reglas se sigan cumpliendo. Cuando ya es adolescente, o cuando empiezan a evolucionar los chicos, o hasta los adultos, esa es otra historia, pues entonces sí ya puedes llegar como acuerdos, a decir, bueno, mira, tienes este juego en continuación, mira, vamos a darle este espacio para que ahí pongas tus cosas de juego en continuación. Pero no pueden quedarse en el suelo porque yo voy a limpiar, porque estorban, porque te he puesto a tropezar con ellos, etcétera. Entonces, llegar a acuerdos no quiere decir que entonces ya el niño todo el tiempo puede estar en acuerdos. El niño o el joven o el adulto que vive en casa. No es que, pues puedo cambiar cada vez que quiera. No. Ponemos una nueva regla, una nueva forma, y se sigue esta regla. Poner límites es el acto más amoroso que un padre puede hacer. Porque aparte es un gran trabajo, verdaderamente es un gran trabajo poner límites. Algo que es indispensable verdaderamente es pon los límites que verdaderamente puedas seguir. O sea, yo escucho a los papás. A ver, algo que a mí me molesta tanto, no saben cómo me molesta, lo voy a confesar, es que de repente en la calle alguien está regañando a su chiquito, no hagas berrinche, que no sé qué, que no sé cuánto. Y voy pasando, me ha pasado como 3 veces en la vida. Voy pasando y de repente, si no te portas bien te voy a regalar con esa señora. Ya hasta salí yo bailando. Embarrado. O sea, yo lo que hago es decir, no es cierto, no te va a regalar conmigo. Es más, aunque te regalara conmigo, yo no te querría en mi casa. No le hagas caso a tu mamá, es que tu mamá está frustrada, está enojada. Pero no te vas a ir conmigo. O sea, pero a lo que voy es, si habláramos como de este tema de límites, técnicamente, si tú le dices a tu hijo, si sigues llorando te voy a regalar con esa señora, lo que técnicamente tendrías que hacer es que si sigue llorando, lo regalas con la señora. Pero de veras. Esto es, pongan límites que puedan cumplir, por favor. No se dejen llevar por el enojo, por la frustración. Pongan los límites que sí puedan cumplir. Porque si no también resulta contraproducente, desde el punto de, mi mamá me dijo que iba a hacer esto y al final no lo hizo, y entonces también como hijo agarras la maña, hasta el punto de alguna u otra manera le estás enseñando a que si hay algo que no te gusta o que si hay algo que no te molesta, es muy fácil darle la responsabilidad a alguien más. Así es. Y entonces el niño no comienza a hacerse responsable de sí mismo. Y la verdad es bastante complicado, bastante complicado. O sea, si no cumples los límites, no le das certeza y no le das contención. No le pones la maceta. Y tiene todo el campo para corretear como semillita a ver dónde se entierra. La verdad es que es indispensable ser firmes y ser amorosos. No se trata de regañar, gritar y patalear y golpear a los hijos, no. Solo se trata de decir, no, mi vida, eso no. No, mi vida, eso no. Mi amor, si sigues gritando, entonces vas a perder este otro privilegio. Mi amor, si sigues haciendo eso, ya te dije que no. Pero si me sigues insistiendo, vas a perder un privilegio porque estás tratando de romper una regla. O sea, le observo, le ayudo en la observación de por qué es que va a perder un privilegio. O sea, no es porque me esté pidiendo el helado. El helado ya le dije que no se lo voy a dar. No, es que si ya te dije que no te lo voy a dar, me estás faltando al respeto. Ya te lo dije, no te lo voy a dar. Y si me sigues faltando al respeto,
entonces te voy a quitar un privilegio por faltarme al respeto. ¿No creen que eso va a funcionar? Claro que funciona. Porque también es importante justo que los niños aprendan a recibir no por respuesta. O sea, porque precisamente es poner un límite. Es como decir, esto sí no, o sea, esto no va a ocurrir. Y aprende también a lidiar con esa frustración quizás de no recibirlo, de no obtenerlo. Y también, quieras o no, empiezas a generar como ese pensamiento de, ok, me dijo que no de esta manera, ¿por qué? Ah, pues porque no hice esto, porque no cumplí con esta otra, porque entonces es mi responsabilidad como hacer esto, esto y esto. Empiezas a fomentar también esa autocrítica y este pensamiento de racional, ¿no? O sea, como y para fomentarlo, racional. Exacto, y para fomentarlo hay que decírselo. Por eso se trata de supervisar. No porque mira esto. O no porque la regla, acuérdate que dice así. O no porque... No es solo un no rotundo de no porque no y solo porque yo lo digo y no importa. Entonces, verdaderamente, ser firme, ser amoroso, acatarse a las consecuencias que ya dijimos que van a existir, es indispensable. Es indispensable. Y otra cosa que es indispensable es comunicar. Comunicar en el momento. En el momento, esto está sucediendo así y sabes que tendría que estar sucediendo asado. Así que regrésate y hazlo como tienes que hacerlo. Y también, o sea, uno es comunicar en el momento, ser asertivos. Es más, por ejemplo, algo que me parece muy importante. Si tu hijo llega contigo y se sienta mientras tú estás viendo una película con contenidos sexuales, por ejemplo. Entonces, si tú quieres que tu hijo se quede contigo porque pocas veces viene contigo, ¿qué haces, Jimenita? Apagas. Es la única vez que vas a poder verla porque no sé qué. No importa. Si tú decides que es más importante tener a tu hijo a tu lado, apagas. Ah, ¿por qué apagaste la tele? O ¿por qué no? Ah, pues vamos a ver una película apta para ti. Y te chutas otra vez la Sirenita, o sea, o la que sea, ¿no? Pero, o, por ejemplo, si están viendo la televisión en familia y de repente pasan una noticia y ponen escenas súper gráficas de los muertos y los no sé cuánto y los pies botados por no sé qué en tantos lados. Entonces, ¿qué haces? Entonces, ¿qué haces? Es, en el momento le explicas, en el momento le dices, en el momento contienes, en el momento apoyas para que esto no sea un shock como los que vivió Jimena, de a solas. Así. Entonces, pues bueno, en el momento es cuando se contiene. Y después hay otra parte en el tema de la comunicación que es retroalimentar. O sea, ya pasó, ya hicimos, ya seguimos reglas, acuerdos. Es bien importante retroalimentar a los chicos y decir, tener un espacio, no sé, un día a la semana en la cena familiar donde hablamos de los reconocimientos, de quién hizo bien qué, de qué tan agradecido estoy porque esto está funcionando bien. O sea, eso es súper importante. Hacer una retroalimentación y decirle, qué bien que estás haciendo esto, mira, ya aprendiste a lavar bien los trastes, mira ya esto, ahora sí te puedo dejar un poco más suelto para que hagas esto otro tú solo. Y eso le va dando no solo certeza, sino también consistencia al aprendizaje. Y es también, o sea, también ayuda a la autoestima del niño. Así es. O sea, también es como ese reconocimiento de, estoy haciendo bien las cosas, voy a seguir haciéndolo. O, lo estoy haciendo bien, lo puedo hacer mejor. Y eso también es súper importante. Sí, creo que aquí en la retroalimentación, como comunicóloga debo hacer también esa anotación. También es importante escucharlos a ellos. Claro que sí. En esa onda de, ok, a ver, esta nueva regla, claramente, probablemente ellas dicen como que no me gustó porque bla, 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 bla. Pero, como decías, ¿no? Ok,
no te gustó la regla de levantar tus juguetes, ¿qué podemos hacer para adaptarla? Bueno, pues entonces implementamos que sea solamente un área para los juegos continuos, ¿no? O sea, también ahí entra este jugueteo de llegar a esos acuerdos sin violar esas reglas. Y por sin ejemplo, quebrantarlas. por ejemplo, dices, no te gustó la regla de levantar los juguetes. Pero vamos entonces a revisar en conjunto cuáles son los beneficios de que estén los juguetes levantados. Para que quede muy claro que la regla no es solo porque lo digo yo. Es porque hay beneficios. ¿Cuáles son los beneficios para ti? ¿Cuáles son los beneficios para mí también que estoy supervisando? ¿Y cuáles son los beneficios para todos nosotros en la casa que los juguetes estén levantados en su lugar? Y eso ayuda a que el niño o el joven empiece a acomodar mejor las cosas. No solo afuera, sino adentro también. O sea, mi pensamiento empieza a encontrar un mejor lugar. Una mejor línea lógica. Solo que sí se necesita esta presencia del supervisor. Esta presencia y este ejercicio del supervisor. Sí, y no darlo por hecho como por esa cuestión de ya le puse la regla a Dios. Sí. No, o sea, darle ese seguimiento, darle esa... Pues también la oportunidad hasta de momento de réplica para poder observar, ok, aquí no me está funcionando, ¿cómo sí me puede funcionar también? A mí como padre, como supervisor, es como esa cuestión de cambiar la estrategia para llegar al mismo fin. Sí. Sí. Y ahí en el tema de la supervisión es importante a la hora de dar la retro, decir, mira, es que emocionalmente esto nos está funcionando, físicamente esto, económicamente nos ayuda por esto otro. O sea, busquen en qué áreas está beneficiando esa regla para que le puedan ir dando estos elementos a su mochila y que entonces después les sea mucho más sencillo establecerse en cualquier otro lugar. Okay. ¿Cómo podemos llegar a eso? Vamos, muy bien. Esas son. Ahora sí van los mecanismos para supervisar. Primero hay que considerar que los seres humanos tenemos 4 áreas en las 4 formas en las que se nos representa el mundo. Podemos ser visuales, podemos ser auditivos, podemos ser olfativos, podemos ser sensoriales. Considerando estas 4 áreas, es importante empezar empezar a poner formas específicas. Por ejemplo, con un niño. Yo les sugiero mucho aquí que hagan un espacio o una herramienta de reconocimiento. Por ejemplo, el pizarrón de puntos. En el pizarrón de puntos, yo les digo, ponle a tu niño en su recámara cuáles son sus obligaciones. Y haces una hoja, una cartulina que tenga, tender la cama, sacar la ropa mojada, la toalla mojada y tenderla, en el cuarto de lavado. Cepillarse los dientes. O sea, hazle una lista de las cosas que necesita hacer. Y entonces ya tiene la herramienta visual y ya puede entonces decir, sí, ya hice esto. Y va a ver las cosas que no ha hecho. Entonces, me falta hacer esto. Y entonces ya puede entrar como en un estira y afloja con él mismo. De si sí lo va a hacer o no lo va a hacer, si se hace guaje o no. Pero ya tiene ahí una listita. Y eso le va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, hace poco también vi en internet, claro, la época del internet, claro, para los adolescentes, como este mismo mecanismo, pero era como que los papás le cambiaban cada semana la contraseña al internet. Entonces era como, ok, ¿quieres utilizar el internet? Necesitas llegar a 100 puntos para el final de la semana. Y cada tarea tiene un puntaje distinto, ¿no? Desde sacar la ropa
la basura, pasear al perro. exacto, no sé. y entonces era como, no, pues pasear al perro 10 puntos, lavar los trastes de la comida 40 puntos, y así sucesivamente les iban poniendo como diferentes puntajes de acuerdo al grado de esfuerzo, por así mencionarlo, que ahí podría ser el grado de prioridad también. Así es. Y una vez que llegaban a los puntos, era como, ok, esta es tu clave de Wi-Fi, ya la puedes utilizar, ¿no? Así es. Entonces está bueno. También a mí se me hace eso como hasta un juego, es como... Es bastante está interesante padre. porque efectivamente ahí está tocando el motor del reto. Los retos son tan famosos porque tenemos todos los seres humanos un motor de reto. Y ese motor de reto, cuando nos lo tocan adecuadamente, podemos hacer cosas que hasta no deberíamos hacer, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, los grupos estos o sectas tocan mucho esos botones de reto. Es que tú nunca vas a poder tal, o a ver, demuéstrame que sí. Y si hacemos eso en casa, pero para cosas positivas, claro que vamos a tener mejores chicos y vamos a formar mejores personas. Por ejemplo, entonces, este ejemplo de tener cosas muy visuales, pues va a ayudar a los niños visuales. Cuando estaba yo escribiendo sobre esto para el programa, me acordé de los programas o los monjes que de repente estaban los chicos rezando. Bueno, mi mamá me platica que el día de San Juan, creo que es, los padres iban con una vara de membrillo, que es como muy resistente pero flexible, e iban caminando por el pueblo, y si veían a alguien haciendo algo que no se tenía que hacer ese día, porque se supone que era un día de resguardarse y no sé cuánto, les daban un varazo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que les den un varazo a sus hijos, pero me dio risa porque estaba yo pensando, dije, a ver, la sensorial, pues sí, un varazo, ¿no? Vas pasando y veas un varazo al chamaco que no es así, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ya hablando de herramientas sensoriales para supervisar. El chico ya sabe que no debe de subir los codos a la mesa, por ejemplo, ¿no? A la hora de comer. Y entonces, pues cuando están comiendo con personas alrededor que no son de la familia, pues no vas a decir, ya te he dicho que no subas los codos a la mesa, ¿no? Ni gritarle, ni mucho menos. Pero sí puedes hacerle así, ¿no? Sí, como una palmadita en el codo. O algo ligerito, así, lo tocas y muy ligerito. No tiene que ser así, no, o sea, ya les he dicho, no se trata de ser agresivos, se trata de poner límites, son dos cosas diferentes. Poner límites y agredir son dos cosas diferentes. Sí, porque justo también habíamos hablado de esa cuestión de si le pegas, es enseñarle que alguien que te quiere te puede hacer daño. Y pues tampoco se trata de eso. Así es. Por ejemplo, las olfativas, o sea, se me ocurre. Mandas al niño o tal vez ya no está niño, pero lo pones a separar las tortillas, por ejemplo. Ay, es que me acuerdo de cosas que a mí me ponían a hacer, lo siento si esto ya no se hace en casa, pero bueno, lo pones a separar las tortillas. Entonces, ahí hay una situación olfativa, el niño está haciendo la tarea y está separando las tortillas. ¿Y cómo supervisas? ¿Cómo ayudas a supervisar? Pues te pones a trabajar con él de repente al principio y le dices, qué rico huelen las tortillas, ¿no? Mira cómo es tan característico el aroma del maíz. O sea, y empiezas a poner herramientas. O sea, la cosa básica en la supervisión es seguir como puntos muy específicos que después el otro va a poder seguirlos. Hay que buscar que la información le llegue a nuestros hijos en estos sistemas de representación. Si son más visuales, pues les pongo un pizarroncito con cosas. Si son más sensibles, además del pizarroncito, puedo hacerles siempre un apapacho de que todo está bien, de que muchas gracias que está haciendo. Si son auditivos, pues les puedo hasta poner musiquita, o sea, hacer, por ejemplo, yo recuerdo mucho una
melodía de que decía, ¿ya te lavaste los dientes? ¿No? Pues a paso de conejo, y los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Sí. Y la verdad es que era una muy buena herramienta que me ayudó con algunos de mis sobrinos cuando se quedaban a dormir conmigo y eso. Era así como, pues a paso de conejo. Y entonces aprendieron a lavarse los dientes muy bien, porque había que hacer todas las zonas y todo. Y ayudó mucho esa herramienta. Así que hay que buscar herramientas que nos permitan accesar y llegar a los niños para que los límites sean amorosos y sean un poco un juego, pero sea algo que se tiene que hacer, ¿no? Tengo por ejemplo, un asunto con muchos niños hoy que trabajan conmigo en el consultorio. Resulta que tienen problema para perder en los juegos de mesa. Siempre quieren ganar. Y es como un así de, es que si no gano me enojo y entonces ya boto el juego, ya no quiero jugar. Y se tiran la Barbie y se llevan el balón. Y se pierden lo divertido del juego. Los chiquillos hoy les cuesta trabajo perder en los juegos de mesa porque en casa no hay reglas y les cuesta trabajo a los papás poner reglas y hacer que las reglas se sigan. Utilizar juegos de mesa, un ejercicio bueno para trabajar con límites es empezar a jugar con los niños juegos de mesa. Tienen que seguir las reglas y se van a divertir. Y la tarea es divertirse. Pero hay que seguir las reglas. Para que el juego sea más divertido hay que seguir las reglas. Entonces, si les está costando trabajo poner límites, empiecen con juegos de mesa. Pero no dejen que gane el niño. O sea, jueguen el juego de mesa, sigan las reglas. ¿Podría ser esto una herramienta como decir, ok, esta regla de una vez al mes, no, por así decirlo, una vez al mes vas a tener un comodín en un juego de mesa? Si tú ganas, una de las tareas que no te gusta hacer la puedes cambiar por otra cosa. Pero si yo gano, el próximo mes no tienes comodín, por así decirlo, ¿no? Y entonces empiezas a jugar también como en esa cuestión de te tienes que esforzar si quieres lograr esto, pero también tienes que hacerte responsable que si no ganas, pues esa es la regla. Así es. Y listo. Y la verdad son cosas que van a ayudar mucho a los niños y a los jóvenes a estar tranquilos, estar bien y aceptar que la vida tiene reglas. No crecen los árboles hacia abajo. La vida tiene reglas. O sea, la fruta no cae hacia arriba. Es importante, muy importante, de veras. Y los límites, ya les dije, los límites dan certeza, dan un lugar, dan una buena maceta para crecer. Entonces, bueno. Ya dijimos que hay que reconocer y es bueno tener zonas o momentos de reconocimiento, como puede ser la cena o puede ser en algún momento especial o cada 15 días hacemos la reunión de reconocimiento, como ustedes vayan considerándolo. O sea, yo pongo muchos ejercicios en el consultorio, pero pues bueno, ahorita les estoy dando una sugerencia amplia para que ustedes también activen su creatividad y empiecen a ver qué cosas podrían funcionarles mejor a ustedes, porque eso solo les funciona a ustedes. Sí, claro. O sea, ahora, es importante establecer también los momentos y las maneras de supervisar. Esto es, si tú ya aprendiste a hacer tal cosa, yo ya nada más te voy a supervisar en las noches cuando llegue. Si es que yo no estoy en casa. O solo voy a supervisar que sí has hecho bien tus tareas el fin de semana. O solo voy a supervisar cada 15 días o una vez al mes, dependiendo de qué es lo que voy a supervisar y cuándo. Y eso le da al chico como el bienestar de, pues sí, tal vez un día no lo hago bien o no lo termino completo. O me toca lavar los trastes del desayuno, pero los voy a lavar hasta la nochecita que va a llegar mi mamá. Eso no es tan grave. Lo importante es que lo haga, exacto. Lo importante es que lo haga. Es importante darle como cierta holgura a la regla
para que no sea como en esta estrictez militar, ¿no? No está tan malo tener cosas muy estrictas militarmente hablando, así como de se hace y no hay para dónde moverse. Pero si le puedes dar cierta holgura porque no afecta en nada, pues dale cierta holgura. No y pasa es como nada. dices, o sea, quizás hay unas partes que sí pueden mantenerse así amplias y otras que es como, se tiene que hacer así por esto, esto, esto y esto y esto. El poder comunicar, ocurre esto si no pasa de la manera en la que te estoy diciendo. Pero si pasa, pues ya. Y por ejemplo, pueden hasta establecer herramientas de supervisión. O sea, hacer una hojita así con puntos básicos y decir, a ver, ya esto, ya el otro, ya aquello, así, que sea para ustedes, pero que los chicos vean que está siguiendo como una línea, no es solo lo que se me ocurre. O sea, es y esto, y esto, y esto, ok, muy bien. No hiciste esto, mira, es que esto, no haber hecho esto te puede afectar a ti, primero en tal y tal forma. Ahora yo tengo que poner una sanción o hacer un equilibrio de esto que no hiciste, vamos a hacer esto así. Pero bueno. Y algo que a muchos no les va a gustar, a muchos de los hijos diría yo, no les va a gustar esto que voy a decir. Y menos a los hijos adultos que viven con sus mamás o con sus papás, ¿no? El elemento sorpresa en la supervisión es importante. Ok, hay que supervisar que el hijo está lavando los trastes del desayuno, ¿no? Y a lo mejor ya hasta le pusiste de regla que los tiene que lavar antes de las 12 del día. Y tú un día vas a llegar temprano a trabajar y no le dices. Y llegas y dices, oh, los trastes del desayuno están sucios todavía. Es la 1:30 y aún no están limpias. Entonces, ¿por qué es importante el elemento sorpresa? ¿Tú no sabes qué tan importante es para que la persona se aprenda a autocontener? Tal vez primero es como por miedo, como por cierto miedo a que llegue el supervisor inesperadamente. Pero el elemento sorpresa es muy importante en la supervisión, muy importante, porque si no existe el elemento sorpresa, hay cosas que podemos, los que estamos ejercitando el trabajo, decir, mañana luego, o luego, o total no le pongo la etiqueta al producto hoy, se las pongo al rato en la noche. Entonces ya se llevaron 3 personas la etiqueta con el producto equivocado, por ejemplo, en la tienda, ¿no? Tener el elemento sorpresa va a ayudar a que el chico aprenda a autocontenerse, primero por miedo, pero después aprende la ejecución del autoobservar y decir, si viniera mi mamá ahorita, yo entonces... Claro, sí. ¿no? Pues tengo la casa libre, ¿no? Podemos hacer fiesta. Ay, la adolescencia. Ay, la adolescencia. Pero entonces, tal vez si ya aprendió esta herramienta, ¿y qué tal que a mi mamá algo se le cambia y llega a la mera hora? Bueno, mejor no hacemos la fiesta. No, mejor no nos arriesgamos. Ejemplos como ese podemos poner muchos. Pero bueno, en sí estas son las cosas que yo les sugiero para supervisar. Tengan algunas herramientas escritas, supervisen respecto al canal de representación del mundo de sus hijos. No exclusivamente, pero sí pongan atención en eso. Sigan las reglas. Siéntense a hacer acuerdos, escriban acuerdos con los chicos. Cuando ya son adolescentes sirven muy bien los acuerdos. A ver, esta es la regla. A ver, ¿cuál sería el acuerdo? Si de verdad los dos estamos de acuerdo, pues entonces esto se puede hacer así. Y funciona muy bien. Pero hay que cumplir, por favor, con las consecuencias.
la última parte de este tema es, no solo pongas algo que sí puedas cumplir, sino verdaderamente cúmplelo aunque te duela el corazón. O sea, tal vez te va a doler el alma decir, ay, es que es su camisa favorita, ¿cómo se la voy a quitar si mañana va a ir con sus amigos? Pues si quedaron que la camisa favorita era el privilegio que podía perder si no hacía y no hizo, quítale la camisa favorita esa semana que le dijiste que no se la ibas a dar. Pero no le cambies. Y no digas, bueno, por esta ocasión, eso es lo más terrible que pueden hacer, de verdad que sí. Por esta ocasión, o bueno, te lo cambio, en vez de esto, pues es esto otro. Algo que ya no le va a doler, ¿no? Wow. Y no se trata, ahorita que dije algo que no le va a doler, no se trata de que los padres sean generadores de dolor en sus hijos. No es por ahí por donde va el asunto. El asunto va en el sentido de esto, necesito que mi hijo siente el límite, lo viva, sienta la barrera, porque eso es lo que le va a enseñar y lo que le va a dar contención y lo que le va a enseñar que en la vida se va a ir topando con pared, en muchos sentidos. Entonces, ¿qué hacer para a la hora de llegar con pared que no llegue con un trancazo en la cabeza? Sino que diga, ay, pared, me freno antes. ¿Sí? Ay, bueno, a ver. No, y también el hecho de entender que ante tus acciones va a haber una reacción. Siempre. Si es positiva o es negativa, pues va a depender justamente de qué fue lo que hice o qué fue lo que dejé de hacer para que ocurriera ello, ¿no? Así es. Realmente, pues bueno, podríamos seguir hablando de muchas cosas, porque este tema da para mucho. Y ya solo quiero decir algo respecto al tema de los adultos que viven en casa de sus papás. Por favor, adultos que viven en casa de sus papás, vamos a pensar que no viven ahí por una postura adolescente. De pues es que no tengo y es que me es más fácil y es que tal vez hasta viven ahí porque están cuidando a sus papás que ya son más grandes, etcétera, no sé. Pero procuren no tener conductas adolescentes para que entonces sean adultos conviviendo y los papás no tuvieran que poner límites. Y los papás que tienen adultos viviendo en sus casas, no los traten como chiquitos. Si los tratan como chiquitos, entonces van a tener adultos chiquitos, van a tener adultos con conductas adolescentes en casa. Y eso les va a hacer la vida complicadísima, verdaderamente complicadísima. Hasta grado de infarto al corazón por tener tantos conflictos y tanto estrés en casa. Entonces, pues bueno, está bien apoyar a los hijos, está bien que los hijos también aprovechen de repente los recursos que tienen los padres, porque pues tienen el papá una casotota y yo vivo bien y tranquilo con mi papá, pues está bien, puedo vivir ahí. Pero entonces busco tener conductas adultas asertivas y no me porto como adolescente. Claro. No me porto como adolescente que deja el reguero, que no se hace responsable de esto, de aquello, pues al fin que ahí está el papá o los papás que van a limpiar la casa. O sea, no, los papás no son los sirvientes. Pero lo más importante es que primero lo entiendan los papás. Claro, era cosas que también hemos mencionado antes, o sea, los hijos van a ir aprendiendo de acuerdo al ejemplo que brindan los papás. Si también a los papás no ponen precisamente esos límites, o se saltan las reglas, o hacen mil y una excepciones, pues los hijos van a aprender que así es. Y una vez que ya estás harto, o que ya llegaste a tu propio límite, cuando quieres de nuevo poner ese límite, pues ya no lo vas a poder hacer. Porque el niño, o el adulto, o la persona, pues ya aprendió. Así es. Pero sí, bueno, si eres adulto y estás teniendo conductas adolescentes, pues bueno, ya está en tus manos también cambiar. Independientemente si vives con tus papás y no te ponen límites,
pues tú trabaja para ser asertivo, para ponerte límites y para poder tener una convivencia saludable con tus padres si es que vives en casa de tus padres. Así es. Y pues hablando de poner límites, Jimenita, sí, nuestro siguiente programa, porque a mí no saben cómo me preguntan cuando yo de repente les digo aquí, ¿y por qué no pones un límite? Pues sí sé que tengo que poner límites, pero no sé cómo ponerlos, ¿no? Entonces, precisamente el siguiente programa es el cómo poner límites, porque además ya sabemos que aquí cada tema se correlaciona con el otro, entonces, pues ahora vamos a darle esa continuidad para que se queden pegados el próximo mes. Así es. Así es. Muy bien, pues por el momento eso ha sido todo, los esperamos el próximo mes, precisamente para continuar con este bonito tema, ahondar un poco más en esa cuestión de cómo llegar a ese límite, cómo ponerlo, cómo establecerlo. Así es, y ya no solo con los hijos, sino también límites en otras circunstancias. En otros con ámbitos. Las parejas, en el trabajo, etcétera. Muy bien. Pues muy bien, eso es todo por hoy. Les mandamos muchísimos abrazos cariñosos y buena vibra amorosa. Como siempre. Como siempre. Y un gusto haber estado con ustedes este mes. Así es, abril. Muy bien. Los esperamos, ¿qué es? ¿Mayo? Los esperamos en mayo. Así es, para poner límites en un programa más de el primer martes. Ok. Ahora lo dividimos. Así es, ahora quedó dividido. Nos vemos la próxima. Gracias, bye. Gracias, Jimenita. Gracias a todos. Ustedes. Bye.